como mencioné, esta presentación va a hablar desde que yo estaba en los zapatos de, me imagino que la mayoría de ustedes, que estaba en todo lo que era bachillerato, esa área de premédica, hasta en donde estoy ahora mismo, que estoy aceptada en el programa de medicina interna de la UPR. Un poquito más sobre mí. Yo soy egresada de la UPI, de la clase 2022. Fui admitida al recinto de ciencias médicas, o sea, como parte de la Escuela de Medicina de la UPR en el mismo 2022, y entonces soy clase 2026, me gradúo ahora en junio. Actualmente soy MS4 y me aceptaron en marzo en el programa de medicina interna de la UPR. Y pues la subespecialidad que me interesa después de medicina interna viene siendo gastroenterología. Ok, aquí está bonito el desglose de lo que viene siendo los steps o secciones para poder llegar a esta parte de match y residencia. Obviamente sabemos que hay muchos más componentes, pero de todos modos, así de resumido, se ve como mucho. Así que del área de premédica, tenemos que coger la parte del MCAT, AMCAS, la solicitud para la escuela de medicina, navegar el proceso de los 4 años de la escuela de medicina, mientras tanto coger el Step 1, Step 2 y llenar la solicitud de ERAS, que es la solicitud para residencia, y entonces terminamos en lo que viene siendo el match y la residencia. Para los que no saben, el match es el proceso de match you como estudiante de medicina con un programa de residencia. Es con un algoritmo un poquito complicado, pero básicamente luego de la solicitud te hacen ese ranking de perfil y entonces te machean con el programa que se alinee más con ese orden tuyo. Y entonces la parte de residencia viene siendo luego de esa aceptación. Vamos a comenzar con esa primera sección, que es el área de pre-med y lo que viene siendo la solicitud a la escuela de medicina. Entonces, ¿qué hace una solicitud competitiva? Los dos factores más importantes viene siendo el MCAT score y el GPA. El MCAT usualmente predomina a eso del GPA, pero ambos son importantes. Le puse un asterisco a ambos porque depende el score requerido dependiendo de la escuela que estés solicitando. En el caso del recinto, a mi entender, o por lo menos para lo que cuando busqué los datos más actualizados en el internet, se necesita un MCAT de mínimo 495 para ser considerado y un GPA de 3.5, no de 3, discúlpeme, de 3. Entonces necesitamos cartas de recomendación que son importantes. Les voy a estar hablando en específico de estas secciones más adelante, de cómo pedir esas cartas y todo eso y que debe ser una carta fuerte. Proyectos de investigación son muy importantes y valiosos también en lo que viene siendo esta solicitud, lo que viene siendo el personal statement, áreas de voluntariado, actividades extracurriculares y actividades que demuestren lo que es usted como líder. Ok, hablando un poquito sobre lo que es el MCAT y las estrategias de estudio. Como cualquier examen estandarizado, esto es un proceso bien individual. Usted, lo que le funcione a uno no le va a funcionar a otro. Así que usted a veces es un proceso de trial and error, decir, esto me gustó, esta estrategia me funcionó más que esta, pero a fulano me funcionó la otra en vez que esta. Así que no se asusten si lo que usted esté haciendo quizás no sea lo que está haciendo su compañero. Todo eso es normal. Lo importante es que usted esté haciendo lo que le funciona. Ok, ahora sí entrando a detalle, es importante o mi recomendación es que tomen el MCAT luego de completar los cursos de bioquímica, de biología celular. En la UPI nosotros le decíamos biocel al curso. Lo que vienen siendo las químicas orgánicas, las dos partes, y ambas partes de las físicas. Es importante que tengan esto porque esto es un material bastante heavily tested en el examen. Pongo aquí que le deben dedicar entre 3 a 6 meses de estudio al MCAT. Esto es relativo, hay personas que necesitan más, hay gente que necesita menos y eso es totalmente normal. Es lo que uno entienda de sus mismas capacidades, lo que necesite.
Y lo importante es, nuevamente mi consejo es que lo tomen en un semestre que no esté muy cargado. No vayan a tratar de hacer 21 créditos y entonces sumarse el estrés de tener que estudiar para el NCAT, porque tener que balancear esas cosas a veces no es fácil. En términos de content review, que es de donde ustedes se van a sentar y van a estudiar, los dos main sources usualmente es o los libros de Kaplan o los libros de Princeton Review. Yo utilicé los de Princeton Review, me gustaban más, pero sé de personas que tuvieron éxito igual con los de Kaplan. So, no, o sea, tienen que sentarse y ver cuáles son los paquetes que les gustan, qué cosas ustedes entienden que son más llamativos, sé que los libros cambian en términos de los de Kaplan, tienen más visual aids a veces, así que si usted quizás entiende de una forma más visual y no le gusta que tenga tanto reading heavy, pues maybe le gusta más Kaplan. Yo que en ese momento me consideraba más una persona que tenía que sentarse a leer y a leer y a leer y a leer, me fui más con Princeton Review y me gustó. Pero nuevamente, todo este proceso, uno de los biggest take home messages que pueden tener de esta conferencia es que usted es uno, usted es su propia persona. Así que durante todo este journey tienen que ir viendo qué les funciona y qué no les funciona. Entonces, lo que vienen siendo los bancos de preguntas también es una parte muy importante. Hay bancos de preguntas donde uno se sienta y practica para el examen. Los dos más importantes vienen siendo UWorld y AAMC. Los de AAMC, obviamente, esas son las personas que hacen el examen, así que son los más similares a lo que viene siendo el examen, pero son menos en cantidad en comparación con UWorld. Así que mi consejo siempre es que empiecen con UWorld, hagan esa práctica y se vayan acostumbrando a ese nivel de dificultad, del wording, cómo es la estrategia de sentarse y hacer preguntas y entonces, después, cuando se sientan más preparados y tengan ese contenido más sólido, dedíquensela a los de AMC. Y a la vez, ir poco a poco haciendo exámenes de práctica. También son del AMC, así que son muy buenos. Se sientan y simulan las condiciones del examen, estos exámenes de práctica. Lo importante es, cuando digo este mensaje de que traten de simular las condiciones reales, yo sé que la tentación quizás a veces es, diantre, yo sé que yo me estudié esto y sé dónde está el contenido, déjame buscar rápido algo que me va a poder dar un de la pregunta, de la contestación. Maybe no Google la pregunta como tal, pero déjame buscar un hint que yo sé que me va a ayudar a contestar la pregunta. No caigan en esa tentación porque ustedes quieren que esos scores sean sean reales y ustedes pueden ir viendo ese progreso real y no se frustren. Yo me frustraba, es más fácil, easier said than done, ¿verdad? Pero no se frustren cuando digan, mano, yo me estudié esto, me sabía esto y ya se me olvidó. Eso pasa, ya después de saber, les prometo que les va a ser mucho más difícil olvidarse de eso. Entonces, no tomen, o yo les recomiendo que no se tiren a coger el MCAT si no están llegando a esa meta que tienen del score. Eh, ya sea promediando los scores que tengan de sus exámenes de práctica o cómo vean el trend de los exámenes de práctica con el tiempo que pasa. Sé que es frustrante ver que no hay mucho cambio, si eso es lo que está pasando, si se sienten medio stuck con el score. Esos son los momentos donde uno tiene que decir, ok, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué puedo hacer diferente? Buscar qué puede romperlo de ese slow and steady state. Así que sé que es frustrante, sé que es desmotivante, pero no se tiren a coger el examen si están en esa zona, porque es muy probable que ese score real del examen no sea el score que ustedes quieren. Entonces, ahora para las cartas de recomendación. Lo importante es que escojan profesores que los conozcan bien. No es simplemente que ustedes se sienten en su clase, los vean, maybe contesten una que otra pregunta y ya. Sean personas que ustedes van y al final de la clase les hablan, les preguntan del material, que ellos vean su interés, que contesten preguntas frecuentemente, que los conozcan bien como candidatos. Así que ustedes quieren que estos sean cartas que sean de calidad, no quieren que sea algo vacío.
Igualmente no quieren que sea algo como inflado, por decirlo así. Uno no quiere una carta que simplemente mencione lo que está en su CV. O este estudiante buenísimo, tiene tantos y tantos méritos. Todo eso lo dice el CV. Ustedes quieren algo que sea más personal, algo que estos profesores puedan abogar y decir, esta calidad, estas cualidades de los estudiantes lo hacen un excelente candidato para tu escuela. Porque eso es lo que están buscando las escuelas de medicina. Entonces, idealmente necesitan dos o más de estos profesores que sean de un área de ciencia. Incluye matemática también, pero si pueden ser biología, química, física, mejor todavía. Asegúrense siempre de chequear cuáles son esos requirements de las escuelas que están buscando, porque hay escuelas que ponen especificaciones que quizás otras no. Así que no quieren que no los puedan evaluar por un tecnicismo. Así que siempre que estén durante todo ese proceso de solicitud, asegúrense de saber cuáles son esos asteriscos que tengan sus escuelas ideales. Entonces, cuando hagan el approach hacia la persona que le quieren pedir esa carta, es importante que sean obviamente en un tono profesional, pueden hacer el acercamiento en persona, idealmente, ¿verdad? Pero si se sienten un poquito nerviosos, si saben que ustedes quizás les da un poquito de trabajo ser elocuentes en persona cuando tienen este tipo de presión, pueden mandar un email, no se ve mal, siempre y cuando obviamente seamos profesionales y el wording es clave. Pedir, ya sea en persona o por email, que usted entiende que este profesor ha visto su desempeño, tanto como estudiante como a nivel personal y profesional, para que ellos puedan abogar por usted para una buena carta de recomendación. Cuando digo una carta fuerte, es que uno quiere un strong letter of recommendation. Así que cuando le dan ese approach, quizás le pueden hasta hacer la pregunta al profesor, que si él entiende que pudiese hacer una carta que sea buena para este tipo de solicitud. Y eso es bueno porque ellos ven que usted está interesado en que hablen bien de usted, no es simplemente recitar el CV como dice, como dije. Y entonces, recuerden siempre que calidad es siempre mejor que cantidad. Así que no solo porque un candidato tenga 6 cartas de recomendaciones, que es una exageración, va a ser mejor que un candidato que tenga 3 cartas que sean buenas cartas. Entonces, en cuanto a investigación y actividades, les voy a ser bien sincero, con todo esto del AI, con lo mucho que han cambiado estos tiempos y la accesibilidad quizá a la investigación, se ha vuelto un poquito más exigente lo que viene siendo la solicitud en esta parte de la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no se recuesten en decir, yo creo que la investigación no hace falta. Está volviéndose algo más y más necesario, y desde más temprano puedan tener ese exposure a lo que viene siendo a proyectos de investigación y hasta publicaciones, mejor para ustedes, porque los va a ayudar tanto como para entrar en lo que viene siendo la escuela de medicina, como mantener esos proyectos durante la escuela de medicina, porque como van a ver en la próxima parte, eso es algo que sí es esencial durante la escuela de medicina para uno poder entrar a lo que viene siendo la residencia. Esas publicaciones son una clave crucial. Entonces, aquí volvemos con lo mismo de que calidad es mejor a la cantidad. No es que quieres meterte en 5 proyectos de investigación a la vez porque se ve que uno, humanamente es imposible balancear estudios y tener 5 proyectos de investigación buenos a la misma vez. Así que eh, los programas valoran más proyectos que son long term, proyectos que ponle que llevaste 1 año, 2 años trabajando con ellos, maybe sacaste alguno que otro póster, alguna presentación, alguna publicación. Eso vale más que, estuve en este laboratorio, este laboratorio, este laboratorio. Así que, again, quality over quantity. Entonces, en términos de actividades, como lo que viene siendo el voluntariado, las actividades extracurriculares, oportunidades de liderazgo, eh, ellos también prefieren este involucramiento activo
versus lo que viene siendo algo más pasivo, que simplemente sea participar y ya. Ellos, como personas que están interesados en buscar buenos candidatos, están buscando personas que muestren iniciativa. Así que no se limiten a simplemente participar de X o Y, alguna limpieza de playa o lo que sea, como scattered, que todo lo que haga sea intencional. Igual, énfasis en lo que viene siendo propósito y continuidad. Si pueden formar parte de un grupo, de alguna organización, si ustedes mismos quieren fundar un grupo, todo eso se ve tan bien y es bueno porque después pueden utilizarlo durante el proceso de la escuela de medicina y le pueden dar continuidad a esos proyectos. Entonces, traten de buscar cosas que, como dije, tengan ese propósito y puedan estar alineados con lo que viene siendo el por qué usted está solicitando a la escuela de medicina. Así que no sea como cosas scattered y medias random, por decirlo así, que sean cosas intencionales. Importante que dentro de esas actividades puedan buscar cosas que demuestren su liderazgo. Un ejemplo de esto viene siendo la mentoría, buscar oportunidades de poder educar a la comunidad. Si usted está en algún grupo de servicio comunitario, poder tratar usted mismo de proponer esta iniciativa de educación a la comunidad de cualquier parte que a usted se le ocurra. Esto no es algo, you can think out of the box con estas cosas. Y eso es lo que ellos realmente están buscando, como dije, iniciativa. Entonces, el personal statement. El enfoque del ensayo, como me imagino que saben, es por qué usted quiere estudiar medicina. ¿Qué es lo que te está motivando a querer estudiar medicina? Así que es una pregunta que puede ser easily answered de una forma quizás un poco cliché. Así que ese es yo creo que el punto más importante cuando ustedes se sienten a escribir este ensayo. No es algo que simplemente déjame escribir que me gusta ayudar a la gente. Déjame escribir que siempre me ha gustado lo que viene siendo el mundo de medicina. Ay, mis papás son doctores. Ese tipo de cosas, aunque parte de eso definitivamente es cierto y todo, pero tienen que buscar una manera de expresar esto de una forma original que suene genuina. Tampoco es que se vayan a inventar algo, porque o sea, el punto de toda esta solicitud y lo que quiero que también se lleven es que si no son genuinos, uno, eso puede leerse como algo no genuino. Los programas se dan cuenta, ellos tienen demasiada experiencia con este tipo de cosas para saber lo que viene siendo algo genuino y lo que viene siendo algo no genuino. Así que siempre sean honestos y también eso los va a ayudar en el proceso de la entrevista cuando les pregunten de todas estas cosas y ustedes tengan que saber estos detalles. Así que siempre sean honestos, la honestidad no hay que pensarla mucho, así que es algo que definitivamente les va a ayudar durante la entrevista. Como dije, eviten lo que viene siendo cosas generales, las cosas cliché, sean auténticos y usen una secuencia coherente. Piénsenlo como una historia. Y qué bueno que hay oportunidades como las que tiene Puerto Romed de poder sentarse con ellos. Ellos saben este tipo de cosas, saben cómo fluye un buen ensayo de personal statement. Así que si se les hace difícil sentarse y escribir este tipo de cosas, pues definitivamente una herramienta útil. Lo que viene siendo la solicitud de AMCAS es, para los que no lo saben, la plataforma para solicitar a escuelas de medicina mientras uno está en lo que viene siendo la etapa de pre-med o en bachillerato. Tienen que dedicarle por lo menos 3 a 4 semanas como mínimo para poder llenar todo con calma, lean todo bien. Hay mucha información que les pide. Usted quiere asegurarse que hasta su nombre esté completamente correcto, la dirección esté correcta. Estos detallitos pueden parecer quizás un poquito como, pues, whatever, no importa, pero todo importa. Así que tengan ese tiempo de poder leer con calma, llenar las cosas con calma y no estar rush last minute queriendo someter antes del deadline necesario. Y ahí es que cometen los errores. Así que ábranlo desde temprano, ya abrió el 5 de mayo. Pueden comenzar a someterlas desde el 28 de mayo.
Lo que viene siendo el deadline para programas que son Early Decision es el 1 de agosto. Así que si usted está interesado en algún programa Early Decision, está solicitando a estos programas, tiene que someter y tiene que tener todo super ready antes del 1 de agosto. Y el deadline de programas regulares, usualmente entre octubre y diciembre, tienen que meterse a las especificaciones de cada programa para saber cuándo es ese deadline. Así que estén pendientes a eso, escríbanlo en sus calendarios, en el teléfono, en los reminders, cuando sea, para que sepan que antes de esa fecha tienen que tener todo super ready. Es importante de solicitar temprano. Yo sometí entre julio, creo que fue finales de julio, si mal no recuerdo. Ya han pasado 4 años desde esto, así que no me acuerdo la fecha exacta, pero sé que fue después de tener mi MCAT score. Así que entre julio y agosto ya había sometido para no tener que pensar en eso y ya simplemente lo hice y puedo seguir con mi semestre y entonces que sea cuestión de recibir las entrevistas luego. Importante en esta solicitud hay una parte que es de detallar las experiencias cuando hagan esto, que traten de no ser redundantes. Ustedes no quieren, obviamente, detallar absolutamente todo lo que han hecho. Escojan lo más significativo, escriban de una forma short and sweet. Cuando detallen las especificaciones de cada experiencia, pueden agrupar experiencias si quieren. Por ejemplo, si hicieron oportunidades de shadowing, por ejemplo, pueden agrupar los shadowings, entonces mencionan algún detalle para cada, cada shadowing experience que tuvieron dentro de ese parrafito, pero sean meaningful con su espacio, que no sea simplemente déjame llenarlo con 10 experiencias que hice random. Resalten las más importantes. Entonces, lo que viene siendo el proceso de entrevista, súper importante, no vayan sin prepararse. Por más que digan, a mí se me hace fácil que me hagan preguntas y yo contestar, uno se pone nervioso, uno necesita pues tener con anticipación, maybe saber, ok, quizás me pueden preguntar de esto, de lo otro, y que ese tipo de cosas, importante. ¿Y cómo uno hace esto? Haciendo mock interviews, pueden hacerlo en pareja, como vi aquí que ofrece Puerto Romet, pueden hacer ese tipo de interacción si necesitan a alguien que conoce más sobre este tipo de cosas. Pueden practicar con ChatGPT. Yo no tenía chat, obviamente, perdón, pre-med, pero entonces ahora para mi solicitud de residencia yo practiqué mucho con chat. Le preguntaba cuáles eran las entrevistas, digo, cuáles eran las preguntas de entrevista más frecuentes, que si podía ayudarme a practicar, a refinar quizás mis respuestas, qué pensaba de mis respuestas, ese tipo de feedback a mí me gustaba un montón. Pueden buscar preguntas de guía que son online. Hay un site que son los 50 Common Medical School Interview Questions de Princeton Review, que son muy buenos. Entiendo que hay uno de Harvard que yo utilicé, así que pueden buscarlo en Google y simplemente sentarse a leer las preguntas, no tienen que escribirlas ni nada, pero practíquenlas, familiarícense con lo que quizás contestarían y, y prepárense de ese modo para que no lleguen ahí sin ningún tipo de preparación. Importante, como mencioné, tienen que conocer su solicitud bien, en detalle, sean honestos, porque les van a preguntar quizás de las cosas más random que ustedes digan. ¿Por qué me van a preguntar de eso? Así que todo lo que ustedes incluyan en esa solicitud es fair game para la entrevista. Así que les recomiendo de nuevo que sean honestos y sean cosas que ustedes realmente hicieron. Sean auténticos y sean consistentes. Y obviamente durante este proceso de entrevista, además de que ellos están evaluándolo a ustedes como candidatos, ustedes tienen que estar evaluándolos a ellos como programa. Así que sientan siéntanse en la confianza de decir, este programa como que no me encantó, este programa yo creo que no es tan bueno como este otro programa. Me gustó la forma que se dio la interacción con este, me gustó más lo que se dijo de este punto en este programa, ese tipo de cosas. Ustedes tienen que obviamente decidir a dónde quieren ir al final. Y en esto mismo relacionado es que tengan estas 2 a 3 preguntas que
quieran hacerle al final a cada programa para que, uno, ellos sepan que ustedes realmente están interesados en ellos, saben de ellos, que no sean preguntas generalizadas, que sean específicas de esos programas y pues para ustedes realmente conocer esos puntos que sean importantes para ustedes. Y ustedes nuevamente están evaluando este programa igual que ellos lo están evaluando. Sí, Ok, mismo. ajá, diga. Sí, aquí hay una pregunta diciendo cuán importantes son los shadowing. Exacto. Ok, pues mira, los shadowings no son cruciales, por decirlo así, siempre son un buen add-on. Demuestran ese interés que tú estás teniendo para lo que viene siendo la medicina en general, pero no es que van a evaluar dos candidatos, por ejemplo, y van a decir, ah, este lo voy a coger porque hizo shadowing. Así que si es algo que si lo pueden hacer, bueno, y tienen ese exposure, eso brutal, pero no se sientan apresurados por tener experiencias de shadowing, porque quizás van a pensar que no, que estoy lacking en ese departamento. No es algo que pasa. Pero si pueden tener la experiencia, pues mejor para ustedes, porque pueden conocer más sobre lo que viene siendo el mundo de la medicina. Y les da obviamente más conocimiento y pueden hablar sobre eso en la solicitud y en la entrevista. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Porque ahora déjame entrar a Sí, hasta el chat. ahora por acá no tengo una. Tercera. Ok, pues cualquier cosa de verdad pueden abrir el micrófono y me interrumpen. Si no, pues vamos a pasar a la segunda sección, que es lo que viene siendo la realidad de la escuela de medicina. Ok, no sé si conocen de personas que ya están en escuela de medicina, si ustedes mismos ya empezaron lo que viene siendo med, pero hay una transición y para muchas personas como a mí puede ser chocante. Es un volumen de material mucho más grande de lo que uno está acostumbrado en bachillerato. Es un ritmo más acelerado y es constante. Constantemente uno tiene que reevaluar los métodos de estudio porque son cosas que uno tiene que estudiar de una forma diferente a lo que uno quizás está acostumbrado en bachillerato. En bachillerato, por ejemplo, yo me sentaba con mis libros de biología, mis libros de orgánica, los repasos de las tutorías de orgánica y todo eso, y con eso yo estaba bien. En medicina no. En medicina es un volumen tan alto de información que uno no puede sentarse a aprenderse lo que está en el libro. Es inhumano, es imposible. Así que uno tiene que ir alterando este tipo de método haciendo preguntas de práctica, haciendo lo que viene siendo active recall. Así que va adoptando este tipo de cambios que te van a resultar en cosas más factibles durante medicina. Y sí es frustrante, es bien frustrante y me hubiese gustado saber eso de antemano, así que por eso entonces se lo estoy diciendo. Y además de eso, importancia de lo que viene siendo el multitasking, son muchos cursos a la vez, son muchas cosas que te están pidiendo a la vez, además de estudiar para los exámenes, tienes este ensayo, tienes este, un self-directed learning, por ejemplo, así que tienes muchos aspectos que tienes que encontrar cómo balancearlos y saber que la sensación inicial, y quizás no inicial, la sensación de la sobrecarga es normal. No solamente te dura necesariamente esos primeros meses, puede durarte los 4 años de medicina, porque es mucho y tienes que saber que eso es normal. Entonces, ahora, ¿cómo estudiar en medicina? Igual que les dije que estudiar para el MCAT, estudiar en medicina, todo el mundo es diferente. Pero lo que sí es importante es que el estudio activo es 1000 veces mejor, mucho más efectivo de lo que viene siendo una lectura pasiva. Ese ejemplo de que de sentarse a leer los libros, highlight y volver a repasar los highlights, eso no va a resultar efectivo. Uno tiene que ser activos durante el estudio. ¿Cómo uno hace esto? Como lo que mencioné con el Active Recall, lo que viene siendo Anki, que si no conocen de Anki, es una plataforma que uno va haciendo preguntas en la plataforma y entonces le vas dando a unos botoncitos abajo que
you rate yourself de cuán bien contestaste la pregunta, cuán cómodo te sentiste con la pregunta. Si no te sentiste cómodo, le das al botoncito que es no me sentí cómodo y la pregunta te va a volver a salir en poco tiempo. Y así estás repasando lo mismo. Eso es lo que se llama active recall. Yo no utilicé Anki, no me encanta, no es para mí, pero un montón de personas lo usaron y les encantó. Yo, como dije, todo el mundo es diferente, lo que hacía era combinar lo que viene siendo preguntas de práctica, que sí hacía lo que se llamaba el flag de las preguntas, entonces repasaba las flags y repasaba mis notas, porque yo siempre, aunque me hubiese encantado ser diferente, yo aprendo escribiendo, así que yo hago mis repasos a mano, en el iPad y todo eso, y entonces me siento y o los vuelvo a escribir o vuelvo a leerme los repasos que yo misma hice, y de esta forma te quedas con el mismo Active Recall. Importante también la integración de conceptos. Uno no quiere memorizar las cosas. O sea, es totalmente imposible. La botella no funciona en medicina. Lo pueden hacer para un examen, pero lo malo es que tú necesitas volver a aprender de todo eso para lo que viene siendo el examen final del curso, para lo que vienen siendo los steps. Así que va a ser totalmente, va a backfire if you rely en lo que viene siendo la botella. Eh, Importante nuevamente el uso de bancos de preguntas desde temprano, sean consistentes diariamente. Eso no significa que todos los días ustedes van a poder dar su 100 porque realmente es físicamente, emocionalmente, mentalmente imposible. Uno tiene que saber que uno fluctúa de día a día, hay días que uno está más cansado, hay otros días que uno es más productivo y uno tiene que saber eso y decir, it's fine. Pero de todos modos, dentro de lo que viene siendo ese día, ser consistente. Y ligado a esto, la importancia de sacar momentos de tiempo libre para uno evitar lo que viene siendo el burnout, que es algo que pasa constantemente en la escuela de medicina cuando uno no se da esos breaks. Uno tiene que coger ese tiempo de no hacer cosas relacionadas a medicina. Ok, entonces lo que me hubiese gustado saber desde el inicio, antes de empezar medicina, es imposible aprendérselo todo. El proceso definitivamente es exigente y acumulativo. Y esto puede llevar al burnout que mencioné ahora. Van a haber momentos de duda, van a haber momentos de fracaso, esto es parte del proceso. Y lo más importante es saber que estos momentos no van a definirte como persona, no van a definir tu futuro. O sea, es a veces irreal pensar que uno puede cumplir con todas las expectativas que uno tiene de uno mismo. Y más cuando uno viene, por ejemplo, o sea, tienen que tener en mente que estas personas, muchas de las personas que entren a lo que viene siendo un programa de medicina van a ser igual o más competitivos que uno. Así que eso de uno estar acostumbrado a siempre estar sacando 4 puntos en high school, 4 puntos en bachillerato, uno entra a medicina y a veces eso puede ser un choque, decir como que diantre, ¿qué me pasó? Y eso es normal. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nivel doctoral. Es algo mucho más alto en competitividad, mucho más alto en dificultad. Así que no es que uno no está dando el grado para eso, pero sí sabe que toma un tiempo de ajuste y el tropezarse o fracasar inclusive no te va a quitar ese mérito. Así que no se pongan esa presión si les pasa en el futuro, porque es parte del proceso. Importante con eso, tienen que aprender a manejar esa incertidumbre. Easier said than done, lo sé, pero buscar ayuda, hablar con compañeros, saber que muchos de los compañeros van a estar en las mismas que uno, así que hablar con esas personas es bueno, te ayuda a saber que no estás solo, hablar con consejeros, buscar ayuda si necesitas ayuda, así que buscar estas técnicas para saber cómo manejar esa incertidumbre. Y obviamente pues darle prioridad a la salud mental, emocional y física, eso es esencial. Entonces, como dije para lo que viene siendo el AMCAS y la solicitud a escuela de medicina, en medicina los estudios obviamente siguen siendo la prioridad. Eso es lo que you need to eat, sleep, breathe, estudiar, pero a la misma vez hay que encontrar el tiempo para involucrarse en lo que viene siendo investigación. Como mencioné, la investigación en medicina es aún más importante de lo que era durante la etapa de pre-med. Tener publicaciones es crucial.
También depende de lo que viene siendo la especialidad de interés de uno. En el caso de medicina interna, que es lo que siempre me ha gustado a mí, es algo un poquito más flexible que, por ejemplo, dermatología o oftalmología o orto, por ejemplo, que son mucho más heavy hitters en lo que viene siendo publicaciones. Así que interna es un poquito más factible, un poquito más flexible y uno puede pues, hacer investigación, tener posters, tener presentaciones y no tener que tener tantas publicaciones. Yo, por ejemplo, solamente tengo tres. Hay personas que tienen una y entraron bien a un programa de medicina interna, así que no es algo que ustedes tienen que tener así super rush, pero como les dije, con el pasar de los años va a ser algo que va a ser más y más requerido, así que pónganle que de aquí a 4 años sean en vez de tres y tú estar cómoda, maybe son 5 o 6 y uno estar cómodo. Pero con el pasar de los años nuevamente se va a volver algo un poco más fácil de conseguir. Así que no es para darle estrés. Además de la investigación, oportunidades de voluntariado, mentoría, tutorías, que son muy importantes porque nuevamente demuestran ese liderazgo de ustedes, demuestran esa iniciativa de querer fomentar lo que viene siendo el conocimiento médico y el querer ayudar. Y entonces no podemos olvidarnos de cuidar nuestra salud mental y dedicarle tiempo a actividades personales que también son súper importantes. En varias de las entrevistas que yo tuve durante el proceso de solicitud para residencia, de lo más que me preguntaban eran de mis hobbies. Así que no se pierdan en lo que viene siendo los estudios y lo que vienen siendo esos requirements más físicos, más este, harsh de la medicina. Dedíquenle tiempo a las cosas que les gusten. Entonces ya entramos a la última sección, que es este proceso del camino a la solicitud y aceptación a medicina interna. ¿Qué uno necesita para este perfil? Un buen desempeño académico, el GPA o el Class Rank. Ojo, con tú no tener un 4.0 GPA, eso no es el fin del mundo. Yo no tengo un 4.0. Es rara a la vez que una persona tenga un 4.0 durante medicina. Definitivamente es posible, pero es algo no común. De mi clase entiendo que solamente hay 3 personas que tienen 4 puntos durante medicina, así que con eso pueden ver lo difícil que es en comparación a bachillerato y high school. Así que no pressure con ese sentido. Necesita obviamente un Step One Pass. Definitivamente me gustaría enfatizar que uno quiere tener ese first pass, es decir, uno quiere tener un pass desde la primera vez que coge el examen. Afortunadamente, la medicina interna no es de las residencias que se ponen demasiado picky con el first pass, depende del programa, pero en general, personas que no tengan quizá un first pass del Step One pueden ser aceptados en algún programa. No necesariamente en el del recinto, o sea, en el de la UPR, pero en algún programa en Estados Unidos o en alguno de los otros de Puerto Rico, pueden darle las oportunidades que necesitan. Entonces, tener un buen Step 2 score, nuevamente depende de la especialidad de interés, lo que viene siendo la residencia de interés. Eh, para los heavy hitters que son mucho más competitivos, OFTA, dermatología, orto, todas estas cosas definitivamente requieren un Step 2 score mucho más alto de lo que quizá uno en medicina interna requiere. Exposición en rotaciones clínicas, especialmente obviamente durante lo que viene siendo medicina interna. Eso es esencial para alguien que quiere medicina interna, ellos tienen que ver ese interés. Eh, Eso viene siendo tanto en lo que viene siendo las rotaciones de, de la clase como tal, o sea, de tú como parte de la escuela de medicina, pero tú también buscando oportunidades de shadowing, por ejemplo, por tu cuenta, que ellos ven que ese interés está ahí por parte tuya, no es por obligación. Nuevamente, cartas de recomendación, usualmente son un mínimo de 3. Hay programas en Estados Unidos que te piden 4. Again, siempre que estén durante estos procesos de solicitud, asegúrense de saber cuáles son los requirements de los programas que les interesan.
Entonces, lo que viene siendo la investigación, como dije, idealmente con publicaciones, eso makes you a very strong candidate, y eso sí lo utilizan para saber cuál van a coger, cuál candidato van a coger sobre qué otro, y interés demostrado en la especialidad a través de otras cosas, o sea, como lo dije, el shadowing, directivas de programas así de interés. Por ejemplo, en el recinto está el Internal Medicine Interest Group, está el Gastroenterology Interest Group. Como dije, mi subespecialidad de interés es la gastroenterología, así que yo ya desde medicina pues formé parte de la directiva, soy vicepresidenta de el Gastroenterology Interest Group. Así que estas cositas son detalles, pero sí van demostrando que desde un tiempo temprano tú tienes interés hacia este tipo de especialidad. Tutorías en medicina interna, que son cosas que se pueden hacer durante medicina. ¿Cómo fortalecer el perfil para lo que viene siendo medicina interna? Durante las rotaciones que ustedes hagan de medicina interna, busquen exposición temprana, roten en todos los hospitales, en todos los programas que ustedes estén interesados para solicitar. Sé que easier said than done, definitivamente, pero en los más que les interese, roten por ellos porque muchas veces no los van a considerar si no los conocen a ese nivel. So, por eso hay personas que durante su cuarto año de medicina tienen que hacer rotaciones en Estados Unidos para que esos programas de Estados Unidos conozcan sobre la persona. Realicen al menos un SUBI, que es un sub-internship durante MS4 en medicina interna. Como mencioné, váyanse afuera si tienen que irse afuera, hagan muchos de interna en distintos hospitales, dense a conocer. Identifiquen mentores de interna y háganle ese acercamiento de que les interesa la especialidad para que ellos los vayan aconsejando, les vayan diciendo, mira, yo creo que si hace esto, esta oportunidad, si le pide carta de recomendación a esta persona, quizás estas cosas te van a ayudar en el proceso de selección, o sea, cuando ellos vayan a escoger candidatos. Así que esos detalles los van conociendo desde una edad temprana. Y obviamente dense a conocer con los residentes y los attendings. Sé que a veces hay personas que son más tímidas, pero esos approaches de uno ser genuino, de uno darse a conocer de una forma genuina, ser buena persona, querer ayudar, ser buena gente, eso goes a long way, porque al final del día ellos están escogiendo personas con quien ellos quieren trabajar. Así que si ustedes tienen esta personalidad genuina de querer ayudar, ser este buen compañero de trabajo, that goes a long way. Entonces, lo que viene siendo ERAS y Match, esto lo voy a hablar en general. eh, ERAS viene siendo lo que es AMCAS para residencia. Así que es la solicitud para los programas de residencia. Y sabemos que el deadline para nosotros, en este caso, como yo estoy solicitando ahora para empezar, o como ya yo solicité para este programa terminando en 2026, pues mi deadline fue a finales de septiembre. Las entrevistas ocurren usualmente entre octubre y diciembre. Pueden ocurrir más temprano, obviamente depende de qué especialidad estás haciendo. Uno como estudiante de medicina tiene el ranking de programas en donde tú vas a rank en orden eh, los programas que te interesan para entonces eso, ellos cuando cierre ese rank list, poder match it, por eso se llama match, con la lista de candidatos que hicieron los programas y ver dónde te van a matchar con ese primer programa que tú tengas que te haya matchado dentro de esos slots que ellos tienen. Sé que es un poquito tedioso, so, si no entienden eso, me paran, me preguntan al final cuando ustedes quieran. Y entonces el match day viene siendo en marzo, donde uno se entera donde uno matchó, donde uno va a realizar esa residencia comenzando el 1 de julio. Entonces ya está el último slide. Consejos clave. Durante todo este proceso, premédica, medicina, solicitud de residencia, aspiren al crecimiento, pero no a la perfección. Como dije, puede ser bien frustrante el no tener el mismo calibre o no verse con el mismo calibre que uno se veía durante esos primeros años de high school, pre-med, pero eso no los va a definir. Van a llegar a donde quieren llevar siempre y cuando ustedes pongan de su parte, pongan ese esfuerzo y hagan todo lo que ustedes puedan para poder llegar. Entonces, sean moldeables y receptivos. Aunque les den cantazo,
y tengan que aprender mucho y tengan que tropezarse, como que sean moldeables a eso y sean receptivos a esos cambios. Siempre sean profesionales y respetuosos. No podemos perder ese tacto profesional. Tenemos que ser ejemplares en ese sentido. Hay que construir y cultivar relaciones siempre y cuidar nuestro bienestar y confiar en el proceso al final del día. Muchísimas gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora. Voy a escribirle el email ahora por el chat por si me quieren escribir aparte. Tienen alguna duda en el futuro. Y nuevamente gracias a Puerto Romet por darme la oportunidad de hablar aquí con ustedes y saben que cualquier cosita estoy aquí en confianza. Bueno, cualquier duda o pregunta, pueden abrir el micrófono, escribirlo por el chat, que estamos pendientes por aquí. Así que nada, muchas gracias a ti, Gabriela. Pues, sé que estamos todos en proceso de finales, me imagino algunos, o terminando, cerrando lo que es el semestre, así que sé que estamos bastante ocupados. Así que nada, muchas gracias por este momento, ¿verdad? Así que... Yo a lo que si hay alguna pregunta, pero mientras tanto yo tengo algunas par de nosotras, par de mi parte, así que quería empezar con un poquito más en el proceso de este ay, así de premédica, si tú estás un poquito más al tanto, he escuchado o hay como que está un poquito de presión de cómo conseguirlo, si las escuelas buscan más investigaciones clínicas o si puede ser una investigación así general. Sé que tú habías mencionado que después que sea una experiencia que tú le puedas hablar de ella como tal, estás como que dentro de un buen camino, pero si las escuelas ahora, por lo menos para premédicas, requieren más, están viendo más para así investigaciones clínicas o pueden ser cualquier tipo de investigación. Pues así que ellos requieran que si sea clínica versus algo más wet lab, no, no es que ellos van a preferir una sobre la otra, definitivamente ambas tienen sus pros y sus contras. Son exposures diferentes, pero al final del día lo que ellos quieran es que tú puedas tener esa exposición de poder tener un long-term relationship con ese Ujú. laboratorio, con esa investigación. Yo nunca hice una investigación clínica hasta que estuve en medicina. Ahí sí hice como parte de mi investigación, que fue la más fuerte, la más completa, por decirlo así, fue durante el verano de primer a segundo año, que ahí parte de mi investigación del proyecto de investigación sí fue más clínico. Pero no es que una sea más valiosa que la otra al momento de evaluar candidatos. Así que no, no tienen que preocuparse porque si esta es mejor que esta. Ok. Y en ese Entiendo que hay proceso, una pregunta por si sí, acaso. Alguien con sí, la mano arriba. Valeria. ok, adelante. Lo que es shadowing, investigación y voluntariado, ¿cuántas horas recomiendas tener antes de solicitar para cada una? O sea, algo que sea como que un average bastante bueno. Pues mira, no hay un average así que a mi entender, por lo menos para cuando yo solicité, no había algo así que sea requerido para uno tener en términos de cuántas horas para cada proyecto. Lo que sí sé es que cuando uno crea el resumen y durante la solicitud, no sé si todavía era así, pero para mi año era así, te piden los weekly hours promedio, por decirlo así. Ellos no están pretendiendo que you eat, sleep, breathe, servicio comunitario ni nada de eso. So diría que o sea, un buen número no existe. Que sea simplemente lo real, no es que tienen que enfatizar, por decirle, dedicarle 20 horas a la semana a, a voluntariado durante todas las semanas, como que son algo real. Así que con que tengan, por ejemplo, experiencias que también depende de la cajita que estés llenando, por decirlo así. Si estás llenando una caja de una experiencia sola, que es algo que yo por lo menos hice y es algo que se hace. Si hice una limpieza de playa y serví como voluntaria durante esa, ponle que esa actividad nada más fue 6 horas a la semana. So, pone eso, entonces pone 6.
So, no es que ellos te van a cuantificar la cantidad total de horas que hiciste por cada renglón, if that makes sense. Ok, yes, eso quería saber, thank you. De nada. Verónica, creo que tenía Sí. otra pregunta. Sí, quería también añadir a eso, hay personas que han hecho desde 20 horas y hay personas que han hecho 100 o por ahí, que es como que, como dijo Gabriela, como que no hay un estimate como tal, siempre y cuando que al final del día you can talk about it de una manera que es como que sustentable o que diga como que mira, ella reflexionó, pudo sacarle provecho a esta experiencia, pues eso es lo que están buscando como tal. Este, Exactamente. Ok, pues gracias, porque yo he visto como que gente que ha hecho como 120 horas en sí, investigación en shadowing y yo digo, ok, o sea, qué bueno, pero es mucho entre voluntariado, shadowing y investigación, so por eso quería saber, porque por ver eso en las redes sociales tuve la impresión de que había un mínimo de horas y que tienes que hacer un número absurdo para que te consideren y como que seas un candidato fuerte. Yo creo que desafortunadamente eso es un con bien grande de lo que viene siendo programas que resaltan este tipo de cosas, de la importancia de estas cosas, que sí, I get que they're trying to help, pero lo que están haciendo es dar un false sense de que esto es lo que se requiere para uno poder tener success en la solicitud y no es real. So, sé que a veces es frustrante ver en las redes diantre como ellos están haciendo X, Y, Z, P, pero no se comparen con eso, como que siempre crean en lo que uno está haciendo y va a ver que va a ser suficiente. Sí, este, sí, porque es como que si tú puedes hacer las cantidades de horas que como que pueden estar haciendo ellos, pero si al final del día tú no puedes hablar de esa experiencia y todo y no hay nada de sustancia que digan como que contra ella pasó por una experiencia o de verdad reflexionó durante este proceso y mucho, son como puntitos de bonus y también contribuyó a tu razón de por qué quieres continuar medicina, pues si tú puedes hablar con sustancia de esa experiencia, sea que hiciste solamente 60 horas, o mira, si hiciste las 100 pues mejor, pues, después que tú puedas hablar de ella, especialmente en el AMCAS, que es donde ellos ven todo eso, pues mejor. Ujú. Esto, a ver si, ok. Así, a lo que viene, sí, mi otra pregunta era, que es como que en los 4 años de medicina uno tiene que estar estudiando los 4 años. No hay de otra, pero sí sé que es como que la naturaleza de cómo, qué es lo que tú estudias y cómo es el ambiente puede cambiar, porque los primeros 2 años son más textbook heavy, más libros, y cuando ya vienen los últimos 2 años, ya son como las rotaciones. Y pues quería como que preguntarte cómo es que cambia la manera de estudio, o sea, cómo uno estudia, uno sabe cómo estudiar con libros, pero cómo entonces uno empieza a estudiar en las rotaciones y cómo es que cambian esa naturaleza de esos dos secciones como tal. Eso es excelente pregunta y definitivamente es súper importante, porque como dijiste, hay una diferencia bien grande entre lo que viene siendo los preclinical years, que son esos primeros dos, versus los clinical years, que son los segundos. Preclinical, que son ese MS1 y MS2, definitivamente son textbook heavy, estás estudiando todo el día sentado en una computadora, leyendo, viendo videos de contenido, haciendo preguntas de práctica, todo ese tipo de cosas. Durante esos primeros dos, ese va a ser tu standard go-to. Ya cuando cambie a tercer y cuarto año, it's way more fun, porque definitivamente tú estás estudiando lo que estás viendo. No tienes que sentarte a aprender el contenido, porque ya todo el contenido tú básicamente lo cubriste bien durante esos primeros 2 años. Así que esa transición a tercer y cuarto año, si tú aprovechaste esos primeros 2 años, te sentaste, estudiaste bien para el STEP, se te va a hacer mucho más llevadero. Tercer año, obviamente, esas rotaciones clínicas, hay exámenes dentro de lo que viene siendo cada rotación. Para interna, por ejemplo, son lo que se llaman los shelves.
Sí va a tener didácticas, sí va a tener momentos donde tienes que sentarte a estudiar quizás con un libro, pero no es tan heavy como lo que hiciste en primer y segundo año. Así que para ese tercer año, lo más que tú vas a usar es UWorld. Te vas a Mm. sentar a hacer UWorld, que cambia el banco de preguntas, porque ya está en clinical en vez de preclinical. So cambia según el año que estés. Y entonces vas a hacer ese banco y con eso es que tú vas a estudiar para los shelves, sacaste el shelf de encima y ya. So estás rotando mientras estás haciendo UWorld. Ese va a ser tu main thing. No vas a estar tanto tiempo sentado, leyendo, haciendo preguntas que en primer y segundo año. Por eso digo que es mucho más llevadero. Ok. Y constantemente estás como que volviendo a repasar, porque esa es otra preocupación, o sea, tú absorbes una gran cantidad absorbitante de información los primeros 2 años y es como que, ¿y si se me olvida en tercero y cuarto? Pero eso, como constantemente la estás viendo, lo vas indirectamente repasando y ahí tú dices, mira, a lo mejor conozco más de lo que yo pienso. Definitivamente. Y asusta, porque a mí todavía, o sea, ya yo estoy en cuarto año y a mí me asusta que ya yo he perdido cierto de lo que yo sabía en primer y segundo año, hasta inclusive tercer año. Porque ya cuando uno llega a cuarto año, uno no tiene que estudiar básicamente. Sus preocupaciones, porque ya cogiste el step 2, Mm. so estás enfocado en lo que viene siendo la solicitud, el match. Si tienes que coger exámenes dependiendo de la escuela, ¿verdad? Pero en el recinto pues tenemos lo que viene siendo Family Medicine, Public Health, Population Health, que son cursos que son core, que todo el mundo tiene que Ujú. coger y que estudiar para eso, pero definitivamente es mucho menos demanding que cualquiera de los otros años. So, en cuarto año uno pasea, por decirlo así, eh, in a good way. So, puedes aprovechar ese tiempo en comparación con esos primeros tres que definitivamente eran más demanding. Pero sí, no, es totalmente normal tener ese miedo de que diantre, se me están olvidando las cosas, pero te vas a dar cuenta y va a ir disminuyendo ese fear cuando veas como que, espérate, yo como que me acuerdo de esto. Y cuando lo veas de nuevo en tercer año, vas a decir, me acuerdo, lo repasaste esa vez en tercer año y se te quedó, como que no se te va a olvidar. So, es una parte buena y bonita de Ok, tercero. qué bueno. Nada, por aquí tengo Valeria, cuando puedas, adelante. Hola, soy yo de nuevo. Es que me acordaste algo, ¿verdad? No vi que hablaste de esto sobre la presentación, no sé si es que no tuviste la experiencia, Ajá. nada, era para saber tu opinión. ¿Qué sucede o cómo se maneja en el proceso, ¿verdad? De los exámenes que tú estás cogiendo en los primeros años de medicina? O sea, el step 1 y el step 2, ¿qué sucede si uno falla en los exámenes? Como que, ¿cuál es el proceso si eso sucede? Pues mira, no me pasó a mí, pero sí tengo amistades, sí conozco de personas que no pasaron ese step one, por ejemplo, de primera vez. Todo va a depender de cómo maneje el proceso a la escuela, porque ya esto se vuelve algo un poquito más institucional. En el caso del recinto, antes de tú llegar a ese punto, obviamente, they check up on you y te dicen cómo vas, qué estás sacando en tus practice test, porque igual que para el MCAT, para Step 1 y Step 2 uno tiene que hacer practice tests. Es sumamente valioso. No me enfoqué tanto en esa parte porque sé que la mayoría son pre-med, so no, pero qué bueno que haces la pregunta. Así que tú tienes que reconocer, igual que reconocía, ok, para MCAT voy en camino, estoy sacando lo que quiero sacar, voy por ahí. Y si no estás en ese rango, cuando te reúnas con los del recinto, les va a comentar eso. Y en el caso del recinto, probablemente te digan, atrásalo, atrasa el examen, no te van a obligar a atrasarlo. Así que uno siempre está en su libertad de decir, no me importa, quiero cogerlo anyways. Y hay personas que lo cogen y lo pasan, hay personas que lo cogen y no lo pasan. O hay personas que no tuvieron esa experiencia, estaban saliendo bastante bien durante los practice tests, lo cogieron y no lo pasaron. So it happens. Entonces, cuando pasa ese proceso, obviamente te reúnes con las personas, con los facultativos a cargo de lo que viene siendo el proceso de los steps y la integración a tercer año del recinto y ellos te van a dar su ayuda. No vas a poder empezar a rotar como MS3, o sea, no vas a poder empezar tus rotaciones clínicas como de tercer año,
lo que vas a hacer es sacar un tiempo. Usualmente, por ejemplo, Step 1 se coge usualmente entre junio y julio, eh, más tardar mediados de julio, para que te llegue ese score antes de agosto, que es cuando uno empieza clase. So, si tú fallaste ese Step 1 en julio, por ejemplo, te van a decir, ok, cógete por lo menos hasta octubre, noviembre, para volver a coger una segunda vez. So, durante esos meses no vas a rotar, vas a puramente estudiar. So, vas a atrasarte posiblemente mitad de tercer año o te dicen maybe atrásate el año completo y empiezas con la clase que le sigue. So, es algo que sí te acomoda. Definitivamente lo más que, el mensaje que más se lleva con esto es que, como dije, el no tener un first pass te puede limitar, por decirlo así, a dónde tú puedes solicitar o a qué programas, a qué residencia. So, si te interesa dermatología, por ejemplo, te van a probablemente decir, está bien apretado. No, no te recomiendo que solicites a dermatología at all. So, evalúa tus opciones, evalúa qué es lo que te interesa, además de dermatología, y entonces ahí te vas acomodando durante ese tiempo que te quede, ya sea el año o los meses que te queden antes de integrarte a tercero, y de todos modos te vas a rodar, so vas a tener más tiempo al final para poder ver qué quieres hacer antes de ese proceso de MES4 y de solicitud. No, sé que hablé mucho y sé que esto es un poco complicado, so si no te contesté bien, me dice. No, sí, sí, me contestaste, eso es lo que quería saber porque, o sea, yo no estoy todavía en la escuela de medicina, so no quiero ponerme en la cabeza de que voy a fallar, pero sí quería saber cuál es el proceso porque no se habla mucho de eso, como que las personas en Instagram, por ejemplo, que comparten su camino, no hablan de que eso le pasó y cómo eso afectó como que el timeline. So, muchas gracias. De nada. Y para solamente punto final, it's not the end of the world si pasa. Tengo muchos compañeros de mi clase que se van a graduar conmigo ahora en junio, que vienen de clases de arriba, que no pasaron STEP y macharon. Algunos, no sé si siguen a Ashley Ciancini, Sí, pero por eso. ella machó en cirugía y mucha, igual que Ashley, o sea, they make the most of it, no te fue bien, no saliste, digo, no pasaste, no salió como tú querías. Por eso digo, ustedes hacen su máximo, no se den por vencidos y van a poder llegar a donde quieren llegar. Así que tómense eso así, usen eso de inspiración. Yes, thank you very much. De nada. Cuéntame, Rodrigo. Hola, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, perfecto, gracias. Nada, te quería preguntar, porque yo empiezo medicina en agosto en el recinto, Ujú. entonces, Felicidades. gracias. Mi especialidad de interés hasta ahora es medicina interna, porque a mí no, particularmente no me gusta mucho la cirugía. Yo he hecho un poco de Ok. estado y no me gusta ese mundo con miras a hacer subespecialidades como cardio-nefro, algo así. Entonces, pues te quería preguntar, o sea, en adición a obviamente salir bien en los exámenes y en las notas, como que me recomiendas que me vaya involucrando, tanto en investigación, en los grupos de interés. Pues mira, como dije en esa sección, súper importante que vaya, o sea, dirigido. No necesariamente con que cambies, por ejemplo, de subespecialidad, que digas como que ahora me gusta nefro y después me gustaba cardio, como que eso no importa. Si tú puedes encontrar así espacios en directivas de cualquier área de medicina interna o en el programa de, como dije, el Internal Medicine Interest Group, ese tipo de asociación, involucrarte, ser parte del programa, tener esas posiciones de directiva, formar parte de los journal clubs, por ejemplo, desde un tiempo temprano. Pero importante, MS1 es bien fuerte, como mencioné. Es algo que requiere mucho tiempo, so no te frustres si no puedes tener todo el espacio que gustaría por eso de sacrificar el tiempo de estudio. Así que en MS1 yo casi no hice nada. Como que yo hice estudio y una que otra cosa de extracurriculars. So no te pongas la presión de que tienes que tener todo desde primer año. Pero si puedes ir involucrándote en puestos, por ejemplo, más suavecitos como representante de MS1 de la Asociación del Internal Medicine Interest Group, brutal, porque lo que hace un representante de MES1 es difundir mensajes de la directiva a tu chat de la clase. That's literally all you have to do. So, si puedes hacer eso con el IMIG o con el Nephrology Interest Group
y si no hay, importante, esto es algo que todos se pueden llevar. Si ustedes ven que no hay una asociación para lo que ustedes quieren, pueden hacerla. Y eso goes a long way, porque ustedes son los pioneers, por decirlo así, en crear esa investigación. So, dan esa milla extra y pueden hablar más sobre su pasión hacia X, Y, Z, P, y eso pues obviamente demuestra interés y está obviamente haciendo un bien para los demás que vengan, que no tengan esa oportunidad. So, ese tipo de cositas. Muchas gracias. De nada. Una duda, otra duda, pregunta, pueden también seguir alzando las manos. Te quería preguntar, mientras tanto, finalmente, como que, ¿qué son esos sub-internships? ¿Son como programas así adicionales que ocurren en cuarto año? ¿O son algo extracurricular que ocurre, que usted puede realizar en cuarto año? No, pues mira, los subais o los sub-internships o juniors, porque les dicen junior electives, por ejemplo. Ujú. MS4 corre diferente. MS4 tú haces tu propio calendario. ¿Por qué? Porque cada cual tiene su propio interés. So, en ese cuarto año tú vas a escoger tanto tus electivas como estos sub-internships, que son parte de esos meses que vas a estar rotando. Cada programa es diferente, pero en el caso del recinto, te requieren un mínimo de dos subais, dos sub-internships o dos junior electives, que son básicamente un mes de rotación cada uno en un área específica. Te dan diferentes opciones y tú tienes que hacer dos de eso durante tu año de cuarto año. Estos son los big heavy hitters. So, por ejemplo, yo hice mis dos subais en medicina interna, obviamente hice uno. No puedes hacer los dos en medicina interna. So, uno en medicina interna y el otro lo hice en geriatría. Porque para mí, uno de mis mentores, importante, por eso la importancia de tener un mentor, alguien que te aconseje en cómo estructurar tu año, me dijo, geriatría es interna, pero de viejitos de 65 años plus. So, va a tener el mismo exposure a los attendings, va a tener el mismo exposure a los residentes, porque corre dentro de lo que viene siendo el programa de medicina interna, pero es aparte. So, es un technicality, so puedo hacer como dos cosas que están closely related a medicina interna. Entonces, además de esos dos subais que te requiere el recinto, tienes tu electiva, que yo hice una electiva en gastroenterología, hice una electiva en radiología, hice en cardio. So uno va acomodando eso. No todas tienen que ser un mes entero. Yo hice algunas de 2 semanas, unas de 3 semanas. Y más o menos así se estructura. Y otras, pues obviamente, cada programa es diferente, pero en el recinto también tienes que añadirle a eso lo que viene siendo Family Medicine, que es un mes, Population Health y Public Health. So, son como, así corre más o menos, pero suena como mucho y yo acabé mi año con el match. Yo no he vuelto a rotar, yo no he vuelto a hacer nada, yo acabé en marzo. So, todo este tiempo he estado de vacaciones y ahora estudiando, voy a empezar a estudiar para lo que viene siendo el Step 3 que uno tiene que coger en primer año de R1. So, sounds like a lot, pero definitivamente este año es súper llevadero. Mira qué chévere. ¿Alguna otra duda, pregunta? Esto. Sí, por lo menos ahora que escuchando como que así de cuarto año, it sounds hard to believe, porque es como que uno escucha hasta el match, uno sigue cogiendo clases, uno no sigue cogiendo clases, así que es como que ya he escuchado todo eso de las electivas y eso, pero como que no estaba segura de, ok, en cuándo, cómo es el de cuarto año, si es que funciona. En el proceso de match, como en las escuelas de medicina, es que uno solicita un año antes y uno tiene que intentar acomodar todas sus cosas antes de Ujú, solicitar, así que es como el proceso de nuevo, al parecer, all over again, y simplemente exactamente. y eso sé que es un poquito más adelantado y lo más probable, pero eso del step 3 casi siempre uno lo coge antes de empezar los programas o uno lo coge durante que coge mientras cursa su programa de residencia, como tal. Pues mira, depende del caso del estudiante, porque todo el mundo lo tiene que coger luego de la graduación de medicina.
uno no puede coger el Step 3 durante medicina, como que uno tiene que haberse graduado de la escuela y entonces cogerlo. Digo que depende porque hay personas, por ejemplo, personas que estén interesadas en cirugía general, por ejemplo, o cirugía, tienen que Ujú. hacer un año preliminar, o Mm. gente que tiene que hacer un año transi, que es antes de empezar ese programa, tienen ese año entero para coger el STEP. Así que pueden cogerlo durante el año del transi y entonces ya entran a su programa de residencia con el STEP. En mi caso, en personas que quieren DERM, en personas que quieren interna, usualmente tenemos hasta, en el programa del recinto tenemos hasta diciembre lo que nos sugieren para coger el Step 3. So tengo un semestre para coger Step 3. So de julio a diciembre de estudio, mientras uno está ya en la residencia. Eh, DERM también depende del programa. Hay programas que no ponen deadline y te dicen como que tienes que cogerlo durante tu primer año de residencia, no necesariamente en diciembre. So, hay personas que lo pueden coger hasta junio de ese primer año de residencia. Así que es bien program dependent. So, para contestarte la pregunta en general, sí, tienes que estudiar mientras estás en tu primer año. Ok, súper. Dale, adelante, Valerie. Esta es la última vez que alzo esta manita, se me prometo. No te Eh, preocupes. una pregunta, al principio de la presentación estabas diciendo que es bien recomendado antes de coger el MCAT haber cogido bioquímica y biología celular. Te pregunto, yo no soy una estudiante que cogió el path normal para medicina, yo me voy a graduar de psicología y después voy a coger las clases de premédica, que obviamente Ok. son biología, química, física, precálculo, los laboratorios y, ajá. Además de esas dos que dijiste, ¿qué otras recomiendas coger para, ¿verdad? Que te ayuden con el MCAT, además de bioquímica y biología celular? Pues mira, así que como que sean heavy hitters en el MCAT, esas son las que son. Importante, por lo menos para mi año, entiendo que bioquímica era una requerida para el recinto. Tenías que coger bioquímica para poder entrar al recinto. So, asegúrate bien que los programas que estés solicitando, ellos no te pidan ningún curso adicional a ese antes de solicitar, porque si no lo tienes en tu transcript, no te van a considerar. So, cuando entres a los programas que te interesen de medicina, asegúrate que los required courses los tengas todos antes de solicitar. Y si ves que hay alguno que te estén pidiendo, pues ahí evalúas como que, ok, si de verdad quiero este programa, tengo que añadir esta clase. Pero así para el MCAT como tal, esos son los más importantes. No, y más que tú eres psychology major, porque hay Ujú. una sección completa está dedicada a eso. Y esa es la que usualmente la gente más se tambalea. So, eso es un pro para ti. Ok, y además del MCAT como tal, como que para la carrera de medicina, hay otros cursos que recomiendas coger para, ¿verdad? Como sé que esos primeros 2 años son very rough, pues me imagino que en premédica, pues asociarte un poquito con las clases, pues me imagino que tiene que hacer la transición un poquito más suave. So, por eso te pregunto de esas clases que se recomiendan, pues para que la transición no sea tan brusca. Pues mira, hay gente que cogió un curso de biología, de anatomía, anatomía humana. En el primer año de medicina uno va a estar como que dentro de lo que viene siendo el lab de anatomía y el curso de anatomía, que en mi experiencia y en la experiencia de muchos compañeros, ese es uno de los cursos más difíciles de escuela de medicina en general. So, yo no cogí ese curso en bachillerato de anatomía. Creo que eran 3 partes de biología humana, como tres secciones en la UPI. Y sé de personas que lo cogieron y les gustó mucho y dicen que les ayudó durante esa transición a anatomía. So, ahí no es experiencia mía, pero te estoy diciendo lo que me han dicho de otros compañeros. Y cualquier electiva, no sé si tienes algún área de interés. Yo, por ejemplo, en mi último año de bachillerato cogí una electiva de endocrinología y me encantó, me fascinó, aprendí un montón, me ayudó un montón con el examen de endocrino de primer año. So, no es que tienes que coger absolutamente todas las clases que vas a tener que coger en medicina, porque eso sería overkill. Y realmente no es el mismo nivel de dificultad, pero sí es
como introductorio. So, no es que tienes que hacer absolutamente todo en tu poder antes de medicina para sentirte más preparada, porque realmente uno nunca se va a sentir cómodo con el material. Pero eso es yo creo que como que el mejor consejo que te puedo dar. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya por lo menos yo lo cubrí todo, así que muchas Qué gracias bueno. por lo De menos de nada. mi parte. Yo sí sé, por ejemplo, sigue la psicología una parte bien predominante en el MCAT, así que eso es una sección por sí sola. La primera sección, si no han entrado todavía a estudiar el MCAT, la primera sección es física química, que así como que ya lo cubres con los cursos requisitos que te pide la escuela. Y hay otro que es no, química, sí, dije química y ahí después le sigue biología y bioquímica. Por eso recomiendan mucho la bioquímica, porque cuando no es que no es que es requisito así que tú la cojas para admisión, dependiendo, porque hubo un tiempo que hice un año que sí lo hicieron requisito. Y después, pero uno tiene que estar pendiente porque después quitaron el recinto, después la quitó. Ya, no So, sabía. sí, antes como que creo que fue hace 2 años o 3, más o menos, bajaron de nuevo la carta para ese año y dijeron, este año, antes era como que una recomendación, ahora va a ser requisito. Y creo que en un semestre, o algo, o no sé si es ese mismo semestre a finales o el próximo año, después lo quitaron. Por eso es importante estar pendiente como que a los requisitos y eso, mientras tanto, pero sí. Pero ayuda mucho para el MCAT. Y sí, todas las demás uno los cubre con los requisitos para entrar a medicina, así que con eso así adicional, uno los cubre bastante. Y anatomía sí he escuchado mucha gente. Yo cogí solamente la primera parte, y me ayudó. Obviamente las otras partes no la cogí, decidí no coger la segunda parte, pero sí, tampoco es que fue el fin del mundo, ni simplemente volví a aprender las cosas de nuevo, así que lo coja o no lo coja, pues ahí ya, pero sirve de buena base. Así que, De todos modos, les dejé mi email ujú, aquí. So, si después tienen alguna duda que se les ocurra, me escriben en confianza. Que sé que es, hablamos mucho. Ya sí. llevamos 1 hora y media Así aquí. que, nada, ya voy a parar aquí.